Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak danak Basque Eskolako jardunaldi honetara. Tarditxo bat eman dugu jende guztiari sartzen albidetzeko, baina mesedez eskatzen dizuegu mikrofonoa amatatuta edukitea eta baita kamera ere. Horrela errazago izango da eta kanpoko zaratek ez digute honetan eramingo. Gaur honetara ekarri gaituen gaia, tokiko politikan aritzen diren emakumeenganako jazarpena eta indarkeriaren inguruko jardunaldi hau daukagu. Gai hau gure artean eta Europa mailan seguruenik oso gutxi landu izan da, aztertu izan da, baina badirudi ozeanotik bestaldean Hego Ameriketan nahiko ikertu dute honen inguruan eta baita hainbat saiakera egiten ari dira honeri aurre egiteko, justo eta emakumeen parte hartze politikoa oztopatzen duen gaietako edo gai larrietako bat delako. Saludaba y os daba la bienvenida a la jornada de Basque Escola en torno a la violencia contra las mujeres que estáis en política y concretamente en la política local, que es lo que nos reúne aquí hoy. Desde Basque Escola nos parecía imprescindible que las electas y las electas locales, en vuestro caso, tuvierais la posibilidad de reconocer de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso, sexismo y violencia contra las mujeres que estáis ejerciendo cargos públicos en los ayuntamientos. En este sentido, una de las comisiones, uno de los grupos de trabajo de Basque Escola Sarea se ha puesto a trabajar sobre este tema y estamos haciendo un primer acercamiento, primero al concepto, para conocer de qué estamos hablando y cómo se manifiesta este ejercicio de la violencia, el acoso, como una forma de sexismo contra las mujeres que están en la política. Y también que esto nos permita explorar cómo se está dando esta realidad en nuestro entorno cercano y buscar cuáles son las herramientas para hacerle frente. Hemos querido contar esta tarde con Silvia Soriano, arratsaldeon Silvia, que está investigando precisamente sobre este tema y le hemos propuesto que nos acompañe hoy para abordar de su mano este concepto, tomando este encuentro como una invitación y una palanca para que se genere el debate y la reflexión en torno a este tema. Esperamos, fruto del trabajo que os planteamos y de la reflexión que hoy compartimos, esperamos que podamos facilitar la identificación de este tipo de violencia machista en vuestro trabajo, en este caso en el ámbito público, y que nos permita avanzar hacia estrategias de afrontamiento y sobre todo estrategias de prevención sobre esta cuestión. La jornada que hoy, a la que damos paso en este momento va a tener estos tres momentos. Este momento de introducción, en el que queríamos compartir el planteamiento sobre el tema. Un segundo momento en el que Silvia Soriano va a compartir con nosotros un poco el fruto de sus investigaciones y el acercamiento que está haciendo a este fenómeno en nuestro entorno. Está bastante más estudiado en Latinoamérica y tienen algunas cuestiones muy interesantes, bastante avanzadas, pero queremos explorar un poco cómo se está dando en nuestro entorno, acercarnos a esa realidad. En un segundo o en un tercer momento contaremos con Amaya González y Raquel Olaya, que son dos concejalas que van a poner voz al coloquio que abriremos a continuación de la charla de Silvia y que intentaremos traer a la mesa, a esta mesa pantalla, las cuestiones o las reflexiones, las dudas o las preocupaciones que este tema pueda suscitar entre vosotras. Iremos intercambiando. Las participantes podéis hacernos llegar vuestras aportaciones, reflexiones a través del chat y las personas que podáis estar siguiendo la jornada desde la página web de Basque Escola también podéis hacernoslas llegar a través de WhatsApp o de Telegram. El teléfono para que nos los hagáis llegar es el 600-77-183. Desde ahí podéis hacernos llegar también vuestras aportaciones.
Vale, voy a presentaros a nuestra experta, a Silvia, que es doctora en Derecho Constitucional, profesora de la Universidad de Extremadura y responsable del área de igualdad de dicha universidad. Ha participado en diferentes grupos de investigación y actualmente está liderando la investigación sobre la participación política de las mujeres en el entorno rural de Extremadura. Oso ongi etorria, Silvia, gure artera. Muy bienvenida. Además de Silvia, como os decía, Raquel Olaya, que es concejala del Ayuntamiento de Baracaldo y una de las integrantes de la comisión que aborda el tema de la violencia contra las mujeres en política, junto con Amaya González, que es concejala en Ortuella y que forma parte de esta comisión, que es la impulsora de esta jornada que hoy nos trae aquí. Beste barik, hasiera emango diogu momentu honetan hitzaldiari, hitza emango diot Silviari, berak partekatuko da gurekin bere esperientzia eta hortik aurrera gure eskura egongo da hitza eta hausnarketa. Beste barik, les voy a pedir a Maya y a Raquel que apaguen sus cámaras durante la exposición de Silvia, así como yo también lo haré, y le doy la palabra a Silvia y adelante. Bueno, hola a todas. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, no quiero despertar mayores esperanzas de las que yo puedo aportar aquí. Entonces, quiero advertir que la investigación el trabajo que estoy haciendo en torno a esta cuestión está en un momento muy incipiente y sobre todo en torno a precisamente al concepto, ¿no? Al concepto y a la idea de este acoso y violencia contra las mujeres. Voy a compartir pantalla porque he traído una presentación. Vale. Bueno, entiendo que se ve bien. Vale, bueno, pues yo lo que he trabajado un poco es la idea del acoso y la violencia contra las mujeres en el ámbito político, básicamente con la experiencia de América Latina, ¿no? Como ha comentado Ken en la presentación, allí es donde más trabajado tienen el concepto y es bastante interesante los estudios que se han realizado y las tareas que llevan haciendo desde hace casi 20 años en torno a este concepto, ¿no? Que además es algo que a mí me gusta reivindicar mucho, porque en Europa tenemos la sensación de que lo tenemos todo, lo sabemos todo y lo hemos inventado todo y para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que mirar a los sures, en este caso a América Latina, que ya vienen trabajando la cuestión desde hace mucho tiempo. Bueno, esto es un poco lo que yo quería tratar aquí en esta introducción, en esta exposición y que luego podremos ir con el debate, lo podremos ir completando y podremos ir viendo alguna de sus aristas. Pues esta introducción que voy a hacer ahora mismo, vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido esta idea de violencia o acoso contra las mujeres en el ámbito político, vamos a ver el concepto, vamos a ver qué situaciones se contemplan o se han recogido en los estudios e informes que hay. Y bueno, quería que comentáramos también un poco los problemas que puede haber de cara a la identificación de esta forma específica de violencia. Bueno, respecto de la introducción, yo con esta introducción lo que quería era explicar por qué me acerco yo también a este concepto, ¿no? Cómo he llegado a esto. La verdad es que me lo comenta una compañera de Valencia, Isabel, me habla de que, bueno, que ha oído hablar de esta forma específica de violencia, me pongo a investigar y me doy cuenta que, bueno, que en el contexto europeo prácticamente esto no se ha trabajado, en el Estado español no se ha trabajado y que lo que hay viene de América Latina y ahí es donde empiezo un poco a tirar del hilo. Ahora veremos algunos datos que también me llaman mucho la atención y que me hacen preocuparme también de
esta cuestión. Al final, quienes hemos vivido relativamente de cerca la política, bueno, yo nunca he sido cargo electo, pero sí que conozco mucha gente que ha militado en organizaciones, en asociaciones, o incluso en grupos, en asociaciones de barrio, en grupos estudiantiles, etcétera, o a nivel interno de los partidos políticos, porque eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Es decir, las mujeres nos cuesta mucho acceder a puestos visibles, con mayor visibilidad, pero luego a la hora del trabajo en la retaguardia, dentro de los partidos, dentro de los sindicatos, dentro de las asociaciones, siempre están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues de algunas experiencias y de algunas historias, bueno, me empezó a llamar la atención la cuestión. Y además, porque casi siempre que hablamos de participación de las mujeres en el espacio político, nos preocupa, que nos debe preocupar, el acceso. Es decir, ¿por qué hay menos mujeres en la política, hay menos mujeres que hombres? ¿Y por qué nos cuesta más llegar? ¿Por qué nos cuesta más visibilizarnos, ¿no? Pero en este caso resulta que, tirando de ese hilo, empiezo a ver que no solo es una cuestión de que llegamos menos, sino que nos quedamos menos. Y eso también es algo que a mí me hace preguntarme el por qué. Bueno, en esta pequeña introducción quería poner de manifiesto que a nivel así un poco más teórico, esto forma parte también de cuando hablamos en torno al acceso de las mujeres al espacio público, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres como sujeto de derecho dentro de la teoría feminista, dentro de los feminismos jurídicos, siempre hablamos de esa dicotomía, ¿no? Entre el espacio público y el espacio privado doméstico, que es el espacio tradicional de las mujeres, y cómo el acceso de las mujeres a ese espacio público es difícil, es decir, nos está costando mucho, no solo es una cuestión de acceso al espacio político, al espacio de toma de decisiones, sino a cualquier espacio público, ¿vale? A las empresas, a los puestos de trabajo, a la investigación, ¿vale? E incluso, yo esto además lo pongo mucho de ejemplo en clase, hasta algo tan simple como salir a la calle, ¿no? No accedemos de la misma manera hombres que mujeres, ¿no? Y esto cualquiera que haya vuelto a las 4 de la mañana a su casa un sábado por la noche lo sabe. Luego, bueno, somos conscientes de que la sociedad es patriarcal, y dentro de las relaciones de poder y dominación se ejerce violencia contra las mujeres. Que esta violencia contra las mujeres, lo que nos vienen a decir los feminismos descoloniales también, es que se ejerce como una herramienta de disciplinamiento, y en este contexto, en el ámbito político, además hemos vivido un momento en los últimos años, desde hace unos años hasta aquí, donde se ha fomentado que las mujeres accedieran a ese espacio político, ¿no? Entonces, para compensar las dificultades que las mujeres tenían para acceder al espacio político, pues por falta de esas relaciones patriarcales, por falta de posibilidades de conciliación, etcétera, pues se introducen estas medidas de acción positiva a través de las leyes de cuotas, las listas paritarias, etcétera, ¿no? Esto de alguna manera favorece a que las mujeres salgan de esa posición jerarquizada tradicional, esa posición de lo privado, de lo doméstico, pero además para los hombres dentro de este sistema patriarcal supone una posición de amenaza, ¿no? Un peligro a su posición dominante. Claro, cuando hablamos de esta situación de políticas públicas que favorezcan el acceso de las mujeres a los espacios de poder, lo que nos viene a decir los informes y los estudios que hay en América Latina es que para compensar físicamente estas leyes de cuotas se ejerce violencia contra las mujeres. Es decir, las mujeres se tienen que presentar en las listas electorales porque lo exige la ley, y después las obligan a dimitir, a retirarse para que esos puestos los ocupen hombres. En nuestro contexto igual esto no es tan evidente, que no significa que no se esté pensando, que no se esté planteando o no se haya hecho en el contexto europeo, luego lo veremos, pero sí que es cierto que se observan resistencias, ¿no? Y en general, cuando las políticas de igualdad y las mujeres avanzan dentro de ese espacio público, se observan resistencias, y bueno, y lo estábamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Desde posiciones ideológicas contrarias al feminismo y tal. Es importante para ello, pues, la actuación en clave de sororidad. Es muy interesante el trabajo que desarrolláis aquí, y esa actuación de mujeres y entre mujeres, que además es la que de alguna manera ha impulsado que este concepto exista como algo específico.
Esto es uno de los datos que a mí me llama mucho la atención cuando me acerco al tema de la participación de las mujeres en el ámbito local, y es la brecha de género por tamaño de municipio. Esto es de un informe que hay de la Federación Española de Municipios y Provincias del año 2007. Bueno, tiene unos cuantos años, bastantes años, pero no hay ningún otro estudio que hayan hecho similar más actual. Bueno, pues vemos cómo ha habido una proporción entre la brecha de género y el tamaño de los municipios. Y el dato que a mí más me llama la atención, que ya lo he adelantado antes un poquito, es el de la permanencia en cargos. ¿Vale? Aquí se hace una comparación entre qué personas permanecen en sus cargos entre un proceso electoral y otro, y vemos que entre hombres y mujeres existe una amplia diferencia, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, pues vemos que permanecen un 89% de los hombres frente a un 11% de las mujeres. Entonces, claro, estos datos de alguna manera me hacen preguntarme, ¿vale? Pues que nos seguimos preocupando por acceder, que está muy bien, pero que ya hay varios estudios que explican la cuestión y que la analizan, pero a lo mejor no estamos prestando suficiente atención a aquellas mujeres que llegan y no se quedan. Y esto es una realidad. ¿Que necesitamos datos más actualizados sobre esto? Sí, bueno, pues en esto estamos trabajando ahora mismo, en poder toda esta parte más teórica, pues asentarla en la realidad y poder tener unas conclusiones con base a datos reales y actuales. Bueno, la evolución de la idea esta de violencia y acoso contra las mujeres en la política, voy a hacer un breve resumen, ¿vale? De dónde viene un poco esta idea. Como sabéis, a nivel regional en América Latina, bueno, en América en general, la Organización de Estados Americanos, se adopta la Convención Belén do Pará, que sería algo, para quien no lo esté muy familiarizada, sería algo similar al Convenio de Estambul o algo así en el contexto europeo, para hacernos una idea. Y la idea concretamente de la violencia, aquí le llaman violencia política y acoso político, ahora luego comentaremos un poco el concepto. Yo no es el concepto que a mí me gusta utilizar, pero que bueno, se puede comentar después. Pero bueno, un grupo de concejalas de Bolivia es cuando empieza a nombrar esto, ¿vale? Convoca una reunión al respecto en la Cámara de Diputados y se crea la Asociación de Concejalas de Bolivia de los distintos partidos e impulsan esta identificación del concepto y sus manifestaciones, ¿vale? Unos años después se crea el MESECBI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará. Existe la Declaración sobre la Violencia y el Acoso contra las Mujeres y finalmente la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. Este grupo de concejalas de Bolivia que empieza a identificar el concepto, empiezan a desarrollar trabajos y un poco cuando empieza a desarrollarse los derechos sociales y tal en esa época en Bolivia, a raíz del asesinato de Juana Quispe, que es una concejala, se decide aprobar la ley de violencia y acoso político contra las mujeres. Es la única ley específica que hay hasta el momento. Bueno, luego si queréis podemos comentar un poco en el debate su implementación, pero es la única ley que existe en el momento. Y luego yo sí que recomiendo mucho, de hecho ahora en el resto de la presentación lo voy a utilizar mucho, tanto esta ley como la ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres, que es es un modelo de legislación que se hace entre Parlaméricas y ONU Mujeres en colaboración con el MESECBI, y está a disposición de aquellos estados que quieran adoptarla como una forma de responder a este tipo de violencia específica. Como decía, en América Latina es donde más se ha identificado el concepto y donde más se ha trabajado para legislar al respecto, bien sea con legislación específica, como en el caso de Bolivia. Algunos otros estados han intentado desarrollar legislaciones específicas. Ahí pongo algunos ejemplos que no han terminado de aprobarse, se han ido paralizando, se han propuesto varias veces y no se han llegado a aprobar. Y en otros casos lo que se ha hecho ha sido incorporar o intentar incorporar, no en todos esos estados se ha llegado a incorporar, pero por lo menos se ha propuesto,
el concepto, la idea de violencia en el entorno político como una forma específica de violencia contra las mujeres, y entonces se ha incorporado en sus propias leyes de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Me gusta destacar mucho la ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres. Me parece que es, como ejemplo de trabajo conjunto y como modelo a seguir, es interesante, por supuesto con las adaptaciones que corresponda. Su propia exposición de motivos ya nos habla de que tiene la finalidad de servir de fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política. ¿Vale? En todo el tiempo, cuando vemos estos marcos normativos, hablan del derecho de las mujeres a la vida política, a la vida libre de violencia política, a los derechos políticos de las mujeres. Yo creo que es importante porque es expresión de los resultados de ese trabajo realizado a lo largo del tiempo en organismos internacionales a través de las propias electas en los distintos estados, define el concepto, recoge un listado de manifestaciones y sobre todo supone el reconocimiento del problema y el compromiso de actuación de los estados, en este caso quienes firman las organizaciones internacionales que respaldan el texto. Claro, si vemos la eficacia que la ley boliviana ha tenido, por ejemplo, que es bastante limitado, podríamos pensar que tampoco está siendo muy útil el marco normativo, pero simplemente el hecho de que a nivel estatal se reconozca el problema como algo específico, como una forma específica de violencia, como una forma específica de violencia de género, pero también como una forma específica de violencia en el entorno político, es importante, es un paso, ¿vale? Aunque sabemos que mejorar la situación en estas condiciones pues no siempre es sencillo. Vale, bueno, tiene 49 artículos en 6 capítulos, 3 disposiciones finales. Es interesante destacar que determina qué se entiende por derechos políticos, enumera los derechos políticos y habla de paridad como un derecho político. ¿Vale? En este caso define la violencia política contra las mujeres, luego ahora nos vamos a centrar un poco más en el concepto, como cualquier acción, conducta o omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, añadiendo que puede incluir violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Como veis, el marco es amplísimo. Es decir, quien ejerce la violencia puede ser un amplio espectro de agentes, el tipo de violencia puede ser cualquier tipo de violencia, pero sí que hay dos elementos que tanto en esta como en otras definiciones que vamos a ver que son básicas, ¿no?, para la identificación del concepto, y es que la violencia se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por eso mismo es violencia contra las mujeres, y que además el objetivo es de alguna manera menoscabar esos derechos políticos, o bien conseguir que se renuncie a esas contiendas políticas o en esos procesos electorales, o que no se pueda desarrollar la tarea en condiciones de igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que está muy claramente definido. Como decía, habla del derecho de las mujeres a la vida libre de violencia política, habla de que el ámbito en el que se pueda manifestar es muy variado, el ámbito doméstico, público o cualquier ámbito en el caso de que esta violencia sea perpetrada por el Estado, ¿vale? Y los actos comprendidos, que los vamos a ver después, ¿vale? Aquí os he puesto un poco una descripción de la estructura de la ley. Vamos un poco al concepto, ¿no? Creo que voy un poco rápido, pero me gustaría que me diera tiempo a explicarlo todo, y si algo se queda en el tintero, pues luego lo podremos comentar un poco en el debate, ¿no? Bueno, para el concepto, yo quería dejar claro una cosa. Estos estudios y estos trabajos que vienen de América Latina en general hablan de violencia o acoso o violencia política contra las mujeres. Yo, en general, lo que he trabajado sobre el tema me gusta denominarlo como violencia contra las mujeres en el ámbito político. Creo que no es lo mismo, creo que no se hace referencia a la misma cuestión. A mí me da la sensación de que cuando hablamos de violencia política hablamos más de una violencia estructural, o bien cuando hablamos de la violencia que se ejerce por parte del Estado y sobre todo por una cuestión política. Y sí que es cierto que el feminismo es una ideología política, etcétera, pero no todas las mujeres que hacen política hacen feminismo, y al final no se les está atacando por ser feministas, sino por ser mujeres,
Por tanto, creo que queda más claro, o por lo menos en nuestro entorno queda más claro que si hablamos de violencia contra las mujeres en el ámbito político que de violencia política. Esta definición la he traído aquí porque me parece muy clara y que creo que es muy sencilla, ¿no? Y que dice que este tipo de violencia sería la táctica para impedir la participación política de las mujeres. Simplemente, ¿no? Y aquí volvemos a coger esos dos elementos que yo destacaba en la definición que daba la ley modelo, de que es contra las mujeres y que restringe de alguna manera esa participación política, esos derechos políticos. Vale, se manifiesta a través de esta violencia, es una manifestación de la situación de discriminación, subordinación y exclusión de las mujeres en el espacio público, es decir, cuando hablamos siempre de que la violencia es de alguna manera la punta del iceberg, pero la violencia física en este caso, ¿no? Porque existen otros tipos de violencia, si sabemos que la sociedad es desigual y los roles en el ámbito político son desiguales y además se establecen también relaciones de poder dentro del propio ámbito político, pues es posible que se den situaciones de violencia, ¿no? Eliana Villar dice que este tipo de violencia responde a las transgresiones de las mujeres, ¿no? Ella las llama transgresiones o pecados, que sería ese alejamiento de las mujeres de los roles tradicionales, ¿no? En este caso, bueno, pues esta idea o este alejamiento del estereotipo de madre, de mujer madre, ¿no? de la pertenencia a ese espacio privado doméstico que es el que nos corresponde tradicionalmente. También se establecen en estos estudios en los que nos vienen de América Latina el hecho de que las mujeres por lo general inciden mucho más en cuestiones relacionadas con la transparencia y la vigilancia de la corrupción y de alguna manera eso implica romper el statu quo y por eso también se ejerce violencia contra ellas. El hecho de juzgar la vida privada, difundir rumores, ¿vale? Etcétera. No dar importancia a las demandas de las mujeres, achacarles poca preparación o poco conocimiento de la situación, modificar o cuestionar patrones de conducta, que muchas veces las mujeres cuando llegan a la política modifican, bueno, o tienen una visión distinta a cómo se han venido haciendo las cosas y el hecho de que se modifiquen esos patrones de conducta se entiende como una amenaza, ¿no? Porque al final también esto es una cuestión de la que hablamos cuando hablamos del acceso de las mujeres al espacio público y es que el espacio público al final ha sido construido por y para hombres y las mujeres nos hemos tenido que adaptar. Y esto es lo que hay, si no te cuadra, ¿no? Entonces, de alguna manera, a nivel teórico muchas veces decimos que la igualdad no nos ha hecho iguales, nos ha hecho hombres. Porque al final esa igualdad no termina de tener en cuenta las especificidades y las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿no? De ahí que no se llega a todo, de los problemas de conciliación, de esta idea de la superwoman, de esta idea de ser floja, de no estar preparada, de dónde pensabas que te metías, ¿no? Este tipo de comentarios que hacen referencia a eso, ¿no? Si llegas aquí, tienes que tener un determinado patrón de conducta, ¿no? Es interesante también que este tipo de violencia no es una cuestión, no hace un ataque ideológico, es decir, no es un cuestionamiento a las ideas políticas. Los cuestionamientos a las ideas políticas están bien, ¿vale? Y eso está bien, es decir, el debate político, cuestionar, criticar a nivel político, los posicionamientos, las decisiones, eso forma parte de la democracia, ¿no? Pero claro, aquí no estamos hablando de que a las mujeres se les critiquen sus ideas políticas o se les haga un ataque ideológico, sino que se están usando estereotipos, cuerpos y roles tradicionales para ello. Es decir, vivimos en un contexto actualmente que a lo mejor hace unos años no se daba tan evidentemente, yo no sé si será por el tema de las redes, en las que es muy socorrido el recurso al insulto, al menosprecio, a tal. Entonces podemos pensar, bueno, pero es que se ejerce violencia verbal en general en la política, contra hombres y contra mujeres. Pero es que a los hombres no les dicen que les van a violar, por ejemplo. O no se les cuestiona su rol de madres, o si estás aquí, ¿dónde están tus hijos? O este tipo de cuestiones que hablan del cuerpo de las mujeres, o yo nunca he visto
una nota de prensa, un recorte de periódico donde se analice la ropa que lleva cualquier político, un líder de un grupo parlamentario, un alcalde, y de las mujeres sí. Entonces se están usando los estereotipos de género, se están usando los roles tradicionales y se usan los cuerpos para ese ataque político, ¿no? Entonces ahí sí que podemos ver una diferencia clara, y es que hay determinados insultos y determinados comportamientos contra las mujeres que no se hacen contra los hombres. Claro, además, estos estudios que vienen de América Latina nos hablan de que también tienen un objetivo ejemplarizante, y el hecho de que se ejerza este tipo de violencia contra las mujeres también sirve para intimidar a otras mujeres que acceden a la política, ¿no? Incluso hay algunas autoras que hablan de su similitud con delitos de odio porque directamente se están utilizando mecanismos de poder y de opresión. Vale. Esta lo hemos visto, ¿no? La definición que establece la ley modelo interamericana, ¿vale? Aquellas manifestaciones que se dirigen a las mujeres por el hecho de serlo o que afectan a las mujeres de manera desproporcionada y que su resultado sería impedir total o parcialmente el ejercicio y el goce de los derechos políticos. La Declaración sobre Violencia y Acoso Político contra las Mujeres del MESECVI, que lo hemos comentado antes, nos dice que este tipo de violencia o de acoso pueden incluir cualquier acción, conducta o omisión, entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, determinando que impiden que se les reconozca como sujetos políticos y desalientan en el ejercicio y continuación de las carreras políticas de muchas mujeres, y reconociendo que pueden ocurrir en cualquier espacio, tanto instituciones como recintos de votación, como partidos políticos, como organizaciones sociales, como sindicatos y a través de los medios de comunicación. La ONU tiene una guía, que luego os puedo pasar el enlace si queréis, sobre violencia contra las mujeres en los procesos electorales. Por ejemplo, en este caso se reconoce que se ejerce un tipo de violencia específico contra las mujeres en los procesos electorales. Esto sería de alguna manera una parte de toda esa violencia que se ejerce en el ámbito político, porque de la que estamos hablando sería bastante más amplia, no solo hablaría de ese proceso electoral, sino de el interior de los partidos, las relaciones de poder que se ejercen en los partidos, cómo las mujeres desarrollan su actividad política, su tarea política, los recursos que reciben, los que no, la atención de los medios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el concepto es algo más amplio. La ley de Bolivia que comentábamos antes también define el acoso y la violencia política. Como decía, ellos hablan de acoso político y de violencia política, con las salvedades que he comentado, diciendo que se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública, o en contra de sus familias, que esto también es un tipo de comportamiento que se ha recogido en estos informes y en estos estudios, ¿vale? La que se ejerce contra las familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o en que incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Vale, ¿qué situaciones se pueden dar? Bueno, pues según como decía, ¿no? Basándonos en el concepto y en los análisis que se han hecho en América Latina. La idea tanto del concepto como de las situaciones es después poderlo trasladar a un contexto más cercano, ¿no? Evidentemente, la realidad política que se vive en Bolivia, por ejemplo, que tiene una ley específica, no es asimilable a la que se vive en nuestro entorno, pero sí que el concepto, si entendemos que existe, si entendemos que se dan esos comportamientos, siempre se puede adaptar a una realidad como la que tenemos. Y además, ahora veremos también datos relativos a Europa, ¿vale? Por lo tanto, que tampoco nos pensemos que esto es algo muy ajeno. Bueno, pues comportamientos que se describen. Pues se describen discriminación en la confección de las listas, candidatura de mujeres en distritos perdedores. Esto, por ejemplo, la ley electoral que existe a nivel de Estado
es algo que suele pasar, ¿no? Es decir, sabemos que hay determinadas provincias donde solo va a salir una persona por cada una de las listas y esa persona casi nunca es una mujer. Ahora en las 2 últimas legislaturas parece que se está invirtiendo un poco la tendencia, pero hasta ahora, claro, las listas paritarias no estaban siendo efectivas, por ejemplo, en la configuración del Congreso, ¿no? Datos falsos de identidad o sexo en el registro electoral, amenazas, desigualdad en los tiempos en los medios de comunicación, obstáculos varios al desempeño de sus tareas. Aquí se puede hablar de, pues hay casos de ausencia de presupuesto, de personal, de incluso despachos, de teléfonos, ¿vale? Este tipo de impedimentos, ¿no? Difamación, acoso, insultos, calumnias, violencia sexual y física, tocamientos, dominación económica, persecución de parientes, asesinato, ¿vale? Asesinato sería lo último, pero en el contexto de América Latina sucede, ¿no? Tenemos en mente algunos ejemplos. Es muy interesante que lo que más se identifica en estos estudios, y yo creo que en nuestro contexto sería algo a tener muy en cuenta, es que lo que más se ejerce es una violencia indirecta o estructural a través de actitudes de hostilidad. Se habla mucho de la violencia simbólica, es decir, por una parte es esa violencia que también sirve de disciplina a otras y que tiene esa función de influir en otras mujeres, ¿vale? Pero hace referencia a esas actitudes de hostilidad que no son una... Porque claro, la violencia física es mucho más evidente, cuando hablamos de asesinatos, de violaciones, de agresiones sexuales es mucho más evidente y mucho más demostrable, pero esa violencia simbólica, esa violencia indirecta y estructural es mucho más complicada, ¿no? Esa no tener en cuenta las opiniones, ese adueñarse de ideas de las compañeras, ese menosprecio, ese no prestar atención, ¿no? Este tipo de actitudes de hostilidad que además van minando poco a poco y son al final las que acaban generando bueno, esas situaciones de no poder más, ¿no? Bueno, estas investigaciones hablan de ataques con el propio acceso al espacio político, el examen de la vida privada, la descalificación de las capacidades de las mujeres afectadas. Claro, ahora veremos algunos ejemplos y hemos visto alguna vez algunos ejemplos, ¿no? De insultos a mujeres que se dedican a la política, muy relacionados con esto, ¿no? Con su físico, con su familia, con sus hijos e hijas, a qué se dedican o bueno, a insinuaciones sexuales o haber llegado a determinado puesto por favores sexuales, etcétera. Este tipo de cuestiones y además... Creo que si nos centramos en el ámbito local, esto yo creo que adquiere una dimensión distinta, ¿no? Porque a lo mejor si vemos a las mujeres más visibles de alguna manera que reciben este tipo de ataques, el nivel de afectación puede ser menor, pero en los pueblos todos sabemos cómo funciona la cuestión, ¿no? La rumorología, el expandir rumores, el decir esta es una no sé qué, y entonces todo eso al final va teniendo un efecto bola de nieve que afecta claramente. Como no me quiero enredar mucho más y sé que vamos mal de tiempo, había recogido aquí las prácticas que se prevén expresamente tanto en la ley modelo interamericana como en la ley boliviana, pero las voy a pasar, ¿vale? Y luego si eso en el debate las comentamos, pero ya hemos comentado algunas de ellas para no extenderme demasiado. Y luego, porque me interesaba mucho que llegáramos aquí, ¿no? Hay un estudio sobre violencia que se ejerce en parlamentos a nivel europeo, un estudio del año 2018 de la Unión Interparlamentaria, que nos habla de violencia que se ejerce contra las mujeres en los parlamentos europeos, tanto políticas como trabajadoras de estos parlamentos, ¿no? Y dentro de la identificación de violencia que se ejerce contra estas mujeres, quería recoger estos datos que son los relativos a qué tipos de violencia se ejercen, ¿no? Los más habituales, comentarios sobre aspecto físico, violencia psicológica o acoso online, ¿vale? Pero también se da violencia física, violencia sexual. En el blog del Me2EP, que creo que lo habéis comentado con el articulillo que habréis leído, se recogen testimonios de políticas y de trabajadoras del Parlamento Europeo relativas a acoso sexual que se da en el entorno de trabajo por parte de
pues, miembros de grupos políticos o compañeros de trabajo, miembros de grupos asesores de los grupos políticos, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto si esto se da en los parlamentos que tienen, pues como digo yo, ¿no?, más luz y taquígrafos, donde la visibilidad es más amplia? ¿Qué es lo que nos estará pasando en el ámbito local? Y de ahí que, perdón, de ahí que resulte tan importante que este concepto, bueno, que trabajemos sobre este concepto a nivel del Estado, a nivel del ámbito local, y que se empiece a analizar qué situaciones se pueden dar, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de lo que os comentaba, ¿no? Es decir, de ataques verbales, en este caso a través de Twitter, que probablemente no sea el mejor ejemplo, pero para que veamos a lo que me refería, cómo esta violencia, que en general se ejerce a través de las redes contra las personas que se dedican a la política en general, ¿no?, pues se centra en las mujeres con cuestiones referidas a su cuerpo, a sus roles, ¿no? Y aquí vemos ataques a que si las mujeres son guapas, son feas, se arreglan, no se arreglan, ¿no? Pero bueno, a todos los espectros, a todos los lados del espectro político. A Inés Arrimadas la debería violar un Estado completo. Esto no se lo dicen a los hombres, ¿vale? Bueno, estos, cállate puta catalana, no eres nadie para opinar, perra. Este tipo de insultos no se dan a los hombres, ¿no? Ascender en el mundo de la política va a seguir abriendo piernas. Este tipo de cosas, pues no se lo dicen a las mujeres, ¿no? Y aunque se recoja menos, porque siempre se visibiliza más a, pues, aquellas que tienen una posición bueno, más mediática, más reconocida, más que una concejala de un pequeño pueblo, ¿no? Pero claro, si esto está pasando a este nivel, nos hace pensar, o nos hace poder lanzar la hipótesis de que a un nivel más pequeño, más personal, además, que es como se da en los pueblos, y con menor visibilidad mediática, también se están dando este tipo de comportamientos. Y además, tanto dentro de las propias instituciones como a nivel de calle, es decir, porque en los pueblos, bueno, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, los rumores se extienden, todas las familias se enteran, este tipo de cosas, ¿no? Y aquí he traído algunos ejemplos de titulares de concejalas, ¿no? Dedícate a tu casa, amenazas de muerte, insultos machistas, bueno, vete a fregar escaleras, este tipo de cosas. En el último de los titulares que he traído, quería poner de manifiesto una amenaza real que existe, que esto es algo que ocurrió el año pasado, bueno, hace 2 años, en 2019, es que con esto de este 2020 pierdo el hilo de los años. El partido ultrabelga sustituye por hombres a diputadas electas que incluyó en sus listas para cumplir la paridad. Es decir, se incluye a las mujeres para cumplir la paridad que exige la legislación y luego se las hace dimitir, que es precisamente lo que nos vienen diciendo desde América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, pues que no lo perdamos de vista, porque a lo mejor esto parece que no nos afecta, porque bueno, como es partidos ultras, extrema derecha y tal, pero bueno, que no lo perdamos de vista. Y ya para ir terminando, porque me he extendido un poco, problemas para la identificación, ¿vale? También quería poner de manifiesto que la violencia se da también, y mi hipótesis es que especialmente a nivel interno de los partidos, ¿no? Y además hemos visto ejemplos en prensa, hemos visto ejemplos. Esta misma semana hemos visto un ejemplo claro de un ejercicio de violencia en el interior de un partido político, perdón. Y porque al final también tenemos unos sistemas electorales y una forma de funcionar en política a nivel estatal y a nivel autonómico también, donde quienes toman las decisiones sobre la confección de las listas, quienes van primero, quienes van después, son los partidos políticos. Entonces, el que se mueve no sale en la foto. Entonces, también es importante tener muy presente cuál es la función que tienen los propios partidos en la situación. Respecto de la identificación, bueno, básicamente hay un problema sobre identificar la violencia contra las mujeres, el propio concepto de violencia. Yo quería traer este gráfico aquí, que es de un estudio que salió hace unos años, que llamó mucho la atención, ¿no? Porque se hacía una encuesta a mujeres en Europa, se les preguntaba sobre haber sufrido violencia física o sexual.
el resultado es que los países que supuestamente eran más igualitarios o que tenían mayores políticas de igualdad se daban mayores niveles de violencia que en los que no. Y entonces, claro, además esto es un caldo de cultivo estupendo para machirulos. Es decir, pues tan buenos no serán en Suecia cuando hay tanta violencia de género, ¿no? Entonces aquí vemos Dinamarca, Finlandia, etcétera, estos niveles tan altos, y luego aquí pues tenemos pues, Croacia, bueno, España está aquí, ¿vale? Es decir, los países del sur que tienen menos tradición de políticas de igualdad se identifican menos comportamientos violentos. Claro, esto no es una cuestión de que haya más violencia, sino que se identifica mejor. Y esto, por ejemplo, yo que estoy trabajando ahora el tema de la igualdad en el entorno rural, los estudios también nos dicen que en el ámbito rural se da menos violencia de género que en el ámbito urbano. Claro, porque es una cuestión de autoidentificación. Por lo tanto, la propia identificación de la violencia no es sencilla. ¿Vale? Depende mucho del contexto de las enseñanzas y de lo interiorizadas que tengamos determinados comportamientos. Luego, otros problemas también que se dan en esta identificación, la lealtad militante y la imagen del partido. ¿Yo cómo voy a decir que esto pasa en mi partido? Pues qué mal va a quedar, porque al final con el partido sí te une, bueno, pues una lealtad ideológica. Al final, quien pertenece a un partido, yo entiendo que es porque está de acuerdo por lo menos con la mayor parte del programa, del ideario, y considera que es importante que su partido ejerza funciones de representación. Entonces, de alguna manera sería pegarme un tiro a un pie si hablo mal, cómo voy a decir algo, ¿no? El vivir también en este contexto generalizado de violencia y acoso que se da y que estamos viviendo últimamente, creo que tampoco ayuda a identificar qué tipo de violencia se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Restar importancia, algo que va con el cargo, ¿no? De lo que decíamos antes, la cuestión de, bueno, pues esto es lo que hay, ¿sabes? Tú cuando te metiste en esto no pensarías que esto iba a ser fácil, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, pues está esa posición de, bueno, pues es que yo cuando me metí en esto ya sabía a lo que iba, ya, pero estamos hablando de un tipo de violencia específica. Y luego para el futuro, ¿no? Que además es como la pregunta más socorrida, ¿y qué hacemos? Bueno, pues primero identificarlo como una forma de violencia específica y conseguir su identificación y que podamos empezar a hablar de este tipo de violencia, que no es violencia política solo, que no es violencia de género solo, sino que es una forma específica de violencia. Y esto es importante a la hora de tomar decisiones, poder identificarlo como una forma de violencia específica. Analizar la situación, ¿vale? Porque apenas tenemos datos empíricos de la situación, apenas hay encuestas, no tenemos muy claro a nivel, por ejemplo, a nivel estatal, qué situaciones se pueden estar dando, qué situaciones se pueden estar dando en los municipios, y a partir de ahí, con esto, pues empezar a trabajar las posibilidades de actuación. Nada, perdonadme que me haya extendido un poco más. Y bueno, continuamos un poco en el coloquio y cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Es que ricasco, Silvia. Ha sido realmente, bueno, ha sido bastante iluminadora la exposición. Bebiendo un poco de las fuentes de quienes más lo han estudiado y seguramente también quienes lo han padecido de manera más cruda, aunque seguramente esto que nos contabas al final de las dificultades para identificarlo hace que bueno, no sepamos realmente cuál es la dimensión de este problema en nuestro entorno, en qué manera se manifiesta. Vale, momentu honetan, gombidatzen ditut Raquel eta Amaia euren mikrofonoak eta kamerak zabaltzeko, eta gurekin batera eta Silviarekin batera solasaldia partekatzeko momentu honi hasiera emateko. Invito a Raquel y a Amaia, a las representantes de las concejalas aquí con imagen y voz, a que se sumen un poco a este coloquio y bueno, iniciemos un poco esta conversación. Bestaldean zaozan guztiak txata erabiliz parte hartu dezakezue eta zuen ideiak, proposamenak, galderak mahaira ekarriko ditugu eta partekatuko dugu jartzen dituzuen gainean. Me indicaban que había un error con el número de Telegram y WhatsApp que he dado.
por si acaso lo repito, por si las que estáis accediendo a esta intervención, a esta jornada, es 600-77-1183. ¿Vale? Para las que queráis hacernos llegar vuestras propuestas, ideas o comentarios a través de WhatsApp o Telegram. Para las que queréis participar, podéis hacer las intervenciones o vuestras propuestas en euskera o castellano. Las podemos traducir sobre la marcha sin problema. Donola, bakoitzak erabaki daiela hizkuntzan parte hartu. Y sin más, le voy a dar la palabra a Maya, y igual para iniciar un poco este espacio de debate o por lo menos de coloquio. Dale. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Silvia. Desde tu experiencia directa ha sido una gozada escucharte y estoy segura que cuando terminemos esta ponencia tendremos más claro y podremos identificar qué es una violencia contra las mujeres electas. Bueno, para comenzar, como comentas en la exposición, la identificación de las distintas formas de violencia que sufren las mujeres que entran en espacios de poder y en lo que nos concierne aquí a la política municipal es una tarea pendiente y nada fácil, ¿no? El problema es que, como sabemos, las formas sutiles son las más invisibles y a la vez también pues, son las más frecuentes, ¿no? Además, están tan normalizadas en nuestra sociedad que, salvo que sean muy evidentes, pues ni siquiera nosotras somos del todo conscientes cuando ocurren. Provengan de nuestros compañeros de corporación, de la ciudadanía, de los medios de comunicación o de las redes sociales, ¿no? Sobre todo. En este sentido, en tu artículo pones el ejemplo de un blog donde trabajadoras del Parlamento Europeo comparten testimonios de manera anónima. Entonces, yo te preguntaría ¿con qué tipo de testimonios te has encontrado? ¿Crees que este tipo de iniciativa podría ser un primer paso para tomar conciencia de lo que ocurre? Y si conoces alguna iniciativa parecida, más cercana a nivel de Estado. Vale, ya. No, es que estaba silenciada y no me dejaba abrir. Son muy interesantes las entradas que hay en ese blog. Además son muy cortitas, muy fáciles de leer. Hay muchísimas. Se puede entrar en un rato y leer unas cuantas y ver este tipo de violencias que se ejercen, ¿no? Yo, como decía, creo que es difícil que aquellas mujeres que se dedican a la política en activo ahora mismo verbalicen, identifiquen ese tipo de violencia, sobre todo cuando se dan en el seno de los propios partidos, ¿no? Porque ya como decía antes, ¿no? Mi hipótesis es que gran parte de esas violencias y de esas resistencias se producen dentro de los propios partidos también, pero esa no se visibiliza tanto. Podría ser muy interesante hablar con ex políticas electas que a lo mejor tienen un poco menos ese peso a la hora de identificarlo. Yo creo que es muy importante poder garantizar el anonimato todo el tiempo, tanto de la mujer como del entorno político en el que se mueva, ¿no? Y no conozco experiencias similares más allá de los estudios que he comentado a nivel estatal. Nosotras aquí estamos desarrollando la investigación a nivel de política municipal, pero en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que esperamos poder desarrollar la investigación a lo largo del año. A ver si para finales de año tenemos algún tipo de resultado, pero un poco lo que sí que nos estamos temiendo es precisamente eso, ¿no? El que no se encuentren identificaciones claras cuando se pregunte a las mujeres que están en activo. Entonces nos queda la esperanza de las que no lo están, que a lo mejor de alguna manera tengan un poco más esa libertad de poder hablar
libremente, porque muchas veces cuando hacemos estudios de corte sociológico, por mucho que tú le garantices a la persona anonimato, que no hay nombre, que no hay ningún tipo de posibilidad de identificación, bueno, pues siempre queda esa duda, ¿no? Y cuando hablamos de regiones tan pequeñas como en la que trabajamos nosotras, que en extensión es muy grande, pero en población es muy, muy, muy pequeña y todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe quién es quién, pues es complicado. Pero bueno, pues sigamos intentándolo. Me parece muy interesante el trabajo que estáis desarrollando vosotras y creo que si se pudiera extender a otras realidades, pues podríamos ir viendo, ¿no? cuál es la realidad de nuestro entorno. Al hilo de esto que estabas comentando y de lo que comentaba Maya, una de las tareas que desde la propia comisión que se ocupa un poco de este tema y que estamos intentando aproximarnos, una idea sobre la que estamos trabajando es realizar un sondeo entre las electas locales vascas preguntándoles precisamente, bueno, qué tipo de prácticas, qué tipo de comportamientos son capaces de identificar, ¿no? Estamos trabajando sobre una herramienta sencillita de sondeo que nos permita, sin pretender ser algo, sin pretender hacer un estudio riguroso, pero sí al menos sondear la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que pediríamos la colaboración de las electas para que precisamente anónimamente puedan responder a esto y podamos tener una primera foto, ¿no? Como para hacernos una idea de cuál es la dimensión que esto tiene en nuestro entorno, ¿no? Y el grado de conciencia o capacidad de identificación que hay entre las electas locales vascas, ¿no? Que igual luego puede servir de referencia sin pretender ser un estudio fino, pero igual puede servir de referencia. Una de las participantes hace una reflexión interesante en relación al impacto que pueden tener este tipo de comportamientos, ya no solo sobre la mujer concreta sobre la que se ejerce, ¿no? Sino afecta directamente a la persona que es víctima de ello, pero también sirve en general para establecer un clima de amenaza, ¿no? Contra todas las mujeres en políticas. El ser testigo de abuso o acoso contra nuestras compañeras, incluso con mujeres de otros partidos o organizaciones que no conocemos, nos hace modificar nuestro comportamiento y afecta a nuestra tranquilidad para ejercer la política con libertad. Y plantea si no se debería enfocar este problema ya no como un problema individual, sino como un problema colectivo, ¿no? Yo creo que es un poco la propuesta que se hace. Vale, perdona. Sí, efectivamente, yo al principio lo decía, ¿no? La necesidad de ese análisis, o sea, de ese abordaje desde la sororidad. Y además el ejemplo que nos trae Bolivia, por ejemplo, que fueron las primeras en identificar el concepto, es ese. Se reunieron las concejalas de los distintos partidos porque su situación era extrema. Entonces, claro, lo que nos viene a decir precisamente esta sororidad es que independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo en los planteamientos políticos o en las posiciones que cada una sostenga, pues al final vamos a ser capaces de debatirlos y de trabajar de una manera lo más sorora posible, pero también es fundamental que la respuesta sea conjunta. Es que de manera individual y aislada no se puede luchar con esto, porque además se vuelve a recaer este mito de la superwoman, del tú tienes que estar en política, tienes que encargarte de los niños, de la familia, de conciliar, y si no lo haces es porque a lo mejor no estás lo suficientemente preparada para estar aquí, porque es que esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, y también esa identificación, tanto en la violencia que se ejerce contra las mujeres sirve de manera de disciplinamiento de alguna manera, o esa violencia simbólica que sirve para que afecte a todas, no solo a la que lo está sufriendo, pero que también la respuesta conjunta sirva para saber que esto no es una cosa que me está pasando a mí sola, o que es que esto me afecta a mí de manera especial porque soy muy débil. No, esto es una cosa generalizada y estructural, y que no le está pasando, no te está pasando a ti sola o no te afecta a ti sola, porque al final esta violencia indirecta, este hostigamiento que va poco a poco, llega un momento en el que cuando se generan ansiedades, se generan problemas psicológicos incluso, es como, pero si en realidad no te ha pasado nada, ¿sabes? Nadie te ha pegado, o sea, no te ha pasado nada concreto,
pero es ese nivel de ir minando poco a poco. Entonces, el poder identificarlo entre todas también da una fortaleza que creo que tiene que ser fundamental, ¿no? Y el que desde quienes nos dedicamos a la investigación también lo nombremos y nos encarguemos de investigarlo, creo que es importante también, porque bueno, esto es algo que existe y se puede demostrar que existe. Raquel, igual ¿tienes alguna reflexión para compartir igual bueno, en esta mesa, en este foro? Sí, un poco en la línea que había comentado Silvia, es importante esos estudios de corte sociológico o en nuestro caso, como estamos trabajando a través de Basque Escola, esa herramienta de sondeo, pero yo quería ir un poquito más allá. No sé si Silvia nos puedes ayudar en buscar esas estrategias de respuesta, porque por un lado sí que, salvo las conductas de violencia más evidentes, hay veces que se dejan sin respuesta muchas situaciones que ocurren en nuestro día a día y que muchas veces no alzamos la voz ante ello, ¿no? Más como has comentado, de una violencia estructural en ese sentido. Entonces sí me gustaría si nos puedes dar algunas pequeñas ideas o formas de trabajar estrategias de respuesta. No se oye. Vale, no es que no me dejaba clicar, perdón. A ver, yo creo que antes de hablar es fundamental que para dar respuestas tengamos datos, porque establecer respuestas sin conocer las realidades, pues al final son respuestas sesgadas de alguna manera. Entonces, claro, yo no me atrevería a hablar abiertamente de respuestas cuando no sabemos exactamente qué niveles de violencia y de qué tipo se está dando mayoritariamente y qué ejemplos tenemos. A ver, existen herramientas, pero sobre todo yo creo que este trabajo en conjunto de las mujeres que se dedican a la política es fundamental, pero que también es una cuestión de educación en igualdad, ¿no? Cuando las sociedades son más igualitarias y las políticas de igualdad están más arraigadas, pues este tipo de cuestiones van pasando menos. Entonces, bueno, pues el apoyo mutuo, las pocas herramientas que existan a nivel municipal, ¿no? Los planes de igualdad, los protocolos de acoso, por ejemplo, sí que es cierto que son muy limitados porque al final su cumplimiento está muy condicionado a la buena voluntad, o muchas veces los protocolos de acoso tienen el problema de las sanciones, ¿no? Que tampoco pueden sancionar directamente, sino que se abrirían expedientes disciplinarios internos y luego al final dependes de las sanciones que hay a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un funcionario, puede ser que se abra un procedimiento a través de un protocolo de acoso y la sanción acabe siendo una amonestación. Entonces, claro, pues las mujeres acaban diciendo, es que para esto no me meto, en lo que me supone iniciar un procedimiento de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el identificarlo ya es un paso importante y bueno, pues que analicemos qué situaciones son las que se están dando y que reivindiquemos también que a nivel de políticas públicas nos preocupemos de estas situaciones que son reales, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que es fundamental y también desde mi punto más académico de reivindicar que sin datos empíricos no nos embarquemos en dar respuestas sin saber cuál es la realidad, ¿no? Por WhatsApp y por Telegram me están llegando algunos mensajes. Hay algunos de saludo. Una Jovita Formigal te saluda especialmente y le alegra mucho encontrarte en este espacio. Hay otra compañera, otra electa, otra participante que nos dice, bueno, Kaixo, eskerrik asko, Silvia, muy interesante. Entiendo que atacar a una mujer política por una baja de maternidad, hablar de sobrecostes por parte de la oposición, también es violencia. Yo lo sufrí y buzoneé en el pueblo una carta para contar lo vivido. Dejaron de atacarme y muchas personas agradecieron mi gesto como defensa de las mujeres en política y de la conciliación. ¿Crees que el ataque por maternidad es algo habitual? Mira, ahora mismo no tengo delante los datos, pero creo que es que no lo quiero decir porque a lo mejor me equivoco, pero
creo que solo hay una comunidad autónoma que en sus leyes, que en su legislación de las entes locales prevé la posibilidad de voto telemático para las mujeres que se encuentren por baja de maternidad en las corporaciones municipales. Y esto es algo que muchas concejalas ponen de manifiesto, porque claro, cuando se van de baja de maternidad, para sus compañeros y compañeras en el pleno es un problema, porque han perdido un voto. Entonces ni lo pueden delegar ni pueden votar de manera telemática. Entonces, por ejemplo, es una de estas formas. Cuando, por ejemplo, en el Congreso sí está previsto, en el Congreso de los Diputados. Entonces, no se puede entender cómo en el Congreso de los Diputados sí se puede votar de forma telemática cuando estás de baja por maternidad, pero en un pleno de un ayuntamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma sí lo es, ¿no? Y claro, y luego esto ya no solo es una cuestión política, es cómo la maternidad penaliza constantemente a las mujeres en todo, siempre, ¿no? Pero al final, bueno, pues no deja de ser una cuestión de usos del tiempo, en una cuestión de... Sí, comentan en el chat que aquí sí se puede delegar, pero en la mayoría, por eso decía que me sonaba que había alguna comunidad autónoma que sí lo preveía, pero en general no está previsto, ¿no? Y luego eso, los usos del tiempo, la imposibilidad de conciliar. Esta mañana lo comentaba, ¿no? De qué manera, claro, las cuotas electorales también invisibilizan a una parte de las mujeres, o ese es el efecto que yo percibo. Cuando se habla de paridad, muchas veces las mujeres que llegan incluso a esas posibilidades de ocupar espacios suelen ser mujeres sin hijos o con hijos mayores, como yo digo, o con pocos hijos. Sin embargo, los hombres te puedes encontrar, hombres en política, con 4 o 3 hijos sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, de alguna manera también la horquilla de las mujeres que tienen niños y niñas en edad de crianza se queda fuera, ¿no? Porque ni siquiera están llegando, ni siquiera con las cuotas están llegando. Entonces, claro, la maternidad siempre penaliza, por lo menos de momento. Esperemos que deje de serlo en algún momento. En el chat hay varias intervenciones que hablan de que, curiosamente, uno de los efectos que ha tenido este tema de la pandemia y los confinamientos es permitir precisamente o habilitar algunas de las formas telemáticas de participación en los plenos y demás. Yo creo que en ese sentido se ha hecho llegar a los ayuntamientos vascos, en este caso, bueno, las posibilidades que estas herramientas daban y confiemos en que sea algo que se quede, no se deshabilite cuando acabe esta situación, porque abre posibilidades de participación bastante interesantes. Otro mensaje que nos llega, Keiso, cuando hablas de violencia contra las mujeres incluyes también a las personas trans. Yo soy una mujer trans y creo que todavía el grado de violencia que sufrimos es mayor. Gracias, muy interesante. Bueno, este es el debate, ¿no? de la actualidad. Al final, bueno, pues yo cuando hablo de mujeres, claro, de las mujeres trans. Yo considero que son mujeres, entonces, claro, evidentemente también se incluye a las mujeres trans. Luego ya podemos hablar de violencias de la interseccionalidad, ¿no? En este caso estamos hablando de violencia contra las mujeres, que efectivamente va a tener unas aristas distintas y va a tener unos grados de gravedad distintos cuando hablamos de determinadas orientación sexual o de mujeres trans, o cuando hablamos de mujeres racializadas, o cuando hablamos de mujeres pertenecientes a determinadas etnias. Es decir, cuanta más elemento de discriminación le metamos a la ecuación, pues ahí lo vamos a tener. Pero que al final yo creo que la cuestión no está tanto en dónde se ejerce más violencia, sino en que se ejerce un tipo de violencia específico, ¿no? Y yo creo que esa debería ser un poco la idea con la que nos quedemos, ¿no? Que se ejerce una violencia específica en un contexto que ya de por sí está siendo cada vez más violento, ¿no? Amaya o Raquel, os devuelvo a alguna de las dos la palabra. ¿Queréis introducir alguna reflexión, alguna cuestión? Yo un poco en la línea que había comentado Silvia, que esta
los planes de igualdad y los protocolos de acoso tienen que ir reflejando estas conductas. En este caso, por lo menos, no sé, Silvia, si ha conocido algún plan que así lo refleje, parece que no contemplan a las mujeres en ejercicio de político local, no reflejan los planes de igualdad este tipo de violencias. No sé si conoces algún caso en el que sí esté recogido. No, yo no conozco ninguno en concreto, pero sí que es cierto que hay muchas veces, es decir, las herramientas de corte laboral están muy bien y son imprescindibles, pero tal y como están planteadas muchas veces no recogen todas las realidades posibles, porque no siempre se da acoso en un contexto de una relación laboral. Existen otro tipo de relaciones de poder dentro de una institución, por ejemplo, que claro que no es directamente laboral, pero nos pasa también con los planes de igualdad. Nos centramos los planes de igualdad en cuestiones exclusivamente laborales y, por ejemplo, en las universidades tenemos que ampliar mucho el espectro del plan de igualdad, porque aquí no solo estamos hablando de una cuestión laboral, estamos hablando de una cuestión de investigación, de docencia, de alumnado, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante también que vayamos introduciendo estos elementos dentro de los planes. Claro, el hecho de que sea negociado con la representación de los trabajadores y las trabajadoras hace que se centre mucho en esas relaciones laborales. Si se consigue que dentro de la negociación entren otras cuestiones y si no, siempre se pueden incorporar otras herramientas. Si al final el problema también muchas veces es como cuando se hablan de los códigos éticos y este tipo de cuestiones, es ¿qué grado de ejecutividad tiene esto? Es decir, quien se lo salte, ¿qué sanción tiene? Pues es que muchas veces son herramientas un poco limitadas, ¿no? Recasco. Vaya. Sí, bueno, durante esta jornada hemos estado hablando mucho ¿no? de la necesidad de trabajar con las mujeres, mejorar su capacidad para identificar, dimensionar y denunciar las violencias que se ejercen sobre ellas, pero quizás por eso es necesario paralelamente poner el foco de atención a quienes ejercen estas violencias sobre las mujeres, ¿no? Entonces, a través de la herramienta esta que estamos desarrollando en la Comisión de Violencia, pretendemos también sondear, preguntando directamente a las mujeres, ¿no? ¿Quiénes ejercen estas violencias? Y sin lugar a dudas, la fuente principal de esta violencia son los hombres, ¿no? Que pueden ser del partido o de la oposición, así como los medios de comunicación. Por lo tanto, ¿consideras importante trabajar directamente con los hombres políticos y con los medios de comunicación? ¿Sabes si existen iniciativas en este sentido? Yo es que soy muy partidaria de trabajar siempre con los hombres desde el feminismo, es que creo que es fundamental. Es decir, que sí, el feminismo el movimiento feminista es de las mujeres y debe estar liderado por las mujeres, pero es que los hombres tienen que ser parte necesaria porque si no, esto no cambia. Y claro, y la cuestión no solo es tener la sensibilidad, porque tener la sensibilidad ya es un avance, es una cuestión de, oye, y a mí me pasa mucho, ¿no? Yo muchas veces cuando llego a talleres de formación aquí en la universidad o lo que sea, yo digo, ¿quién es machista? Y yo soy la primera que levanta la mano, porque nadie se reconoce como machista. Pero es que no pasa nada, es decir, somos machistas porque nos hemos criado así, porque nos hemos educado así, porque nuestra socialización ha sido así. La movida va de darse cuenta y de cambiarlo. ¿Vale? Y no pasa nada, pero claro, tenemos muy interiorizado que eso de que nos llamen machistas es un insulto y aquí nadie es machista. Entonces, claro, cuando tú no reconoces que necesitas cambiar determinados comportamientos porque tú no te identificas como machista, pues claro, tenemos un problema, ¿no? Entonces, claro, trabajar con los hombres y además, y ya hay grupos de hombres, bueno, existe Hombres para la Igualdad, no sé si tienen implantación en todo el estado, pero en Andalucía, por ejemplo, que es de donde surgen, y en Valencia y tal, hay grupos de hombres que llevan muchos años con esa tarea, ¿no? Y que es fundamental.
Y bueno, y a nuestros compañeros también decirles, oye, mira, porque claro, nuestros compañeros también pueden ser muy sensibles, ¿no? Y decir, joder, es que las mujeres tienen que participar en política igual que nosotros y no hay que discriminar a las compañeras y todo eso está muy bien, pero ¿cuántos de ellos luego tienen sus grupitos de WhatsApp con los colegas donde se comparten las fotos de no sé qué, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que se tienen tan naturalizadas que a las que no se les da importancia. Entonces, claro que es fundamental que trabajar con los hombres, pero que los hombres también se lo trabajen, porque es que además ahora también tenemos que venir aquí a cuidar y a darle clase a los compañeros. Entonces, es decir, que está muy bien, pero que también hay que poner un poco cada uno de su parte, ¿no? Yo creo. Desde el chat nos aportan que aquí también existen grupos de hombres en algunos municipios, que suelen ser de ámbito local, que son poquitos y que avanzan poco a poco también. Desde un poco auspiciado desde Basque Escola, pero bueno, de la mano de Eudel y de Emakunde, también llevamos unos años intentando poner en marcha un grupo de hombres de electos locales por la igualdad, ¿no? Y generar un poco una tendencia, que quisiéramos que fuera tendencia, bueno, un poco apuntar al carro, ¿no? Y implicar precisamente a hombres políticos y bueno, intentar arrastrar desde ahí y modelizar otras formas de hacer política y demás. Pero también son procesos incipientes, en ese sentido. Y son procesos lentos y costosos, porque al final lo que le estamos pidiendo a los hombres es que renuncien a sus privilegios y eso es algo que es complicado. Entonces, se puede tener muy buena voluntad, pero claro, renunciar a privilegios que además por lo general ni siquiera sabías que tenías, pues es un proceso difícil, ¿no? Y luego yo creo que en el ámbito de la política esto se añade otro factor y es que son espacios de poder y decisión. Entonces es todavía más difícil, ¿no? Donde además la forma de hacer política que tradicionalmente se ha priorizado es la de tener protagonismo, estar en primera línea, tener mucha visibilidad. Claro, cuestiones todas ellas que lo que hacen es tapar al que está al lado, a la que está al lado, no dejar espacio para gente. O sea, entra en una lógica justamente opuesta a lo que es las formas de hacer política tradicionales, ¿no? Sí, y además que en el ámbito, esto es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando se habla de la participación de mujeres en política y en el ámbito local funciona más. ¿Dónde se toman las decisiones en el ámbito político? ¿Se toman siempre en los plenos? ¿Se toman siempre en las reuniones oficiales o no? Porque no siempre es así. O esto de llegar a una reunión y saber cuándo empieza y no cuándo termina. ¿Esto a quiénes? Es decir, ¿quiénes tienen más limitación para decir, pues ahora me pego 4 horas aquí en una reunión porque hay 2 señores a los que les gusta mucho escucharse? Porque esto seguro que lo hemos vivido todas, ¿no? Y claro, pues eso son formas que hay. Y además son cosas que yo siempre digo, mira, poner horas de inicio y de fin de las reuniones es gratis. Es decir, no es una medida que te cueste un gran esfuerzo. A lo mejor te toca reunirte otro día, pero de alguna manera es facilitar, ¿no? Y los hombres también se tienen que dar cuenta de que eso de alguna manera no está facilitando si no se adoptan ese tipo de medidas, ¿no? A nivel interno. Amaia, Raquel, badakazue zerbait gehiago komentatzeko, parte hartzaileen artean ere, besterik badago, beste hausnarketa, kezka, galdera, horrelakorik. Claro, estaban poniendo en el chat lo de los espacios informales de toma de decisiones, ¿no? Cuando se milita. Claro, lo de la violencia psicológica es que es una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres. Era el tipo de violencia que yo digo que es, además, en los estudios que hay en América Latina, aunque claro, allí se ejerzan formas de violencia mucho más visibles, pero la que más identifican es esa violencia estructural indirecta, psicológica de alguna manera, ¿no? Y claro, que va minando poco a poco ese hostigamiento. Y eso, es decir,
Yo estoy segura de que aquí, si las mujeres que están participando, que estamos participando, son electas, tienen recorrido interno dentro de los partidos, probablemente ahora preguntemos a todas y nadie se identifique con estas situaciones, por lo que decía antes, por esta lealtad militante, porque cuesta mucho también autoidentificarse como víctima de violencia, ¿eh? Entonces, eso es muy complicado, pero seguro que en el imaginario de todas nosotras estamos reproduciendo situaciones que hemos visto, que hemos vivido o que nos ha contado alguna compañera relacionado con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que sí que somos conscientes de que esto pasa y va minando, y por eso también tenemos esos porcentajes de pocas mujeres que repiten en el cargo, que además es un dato también que los informes que nos vienen de América Latina también recogen, que hay un porcentaje muy alto de mujeres que no repiten o que repiten en cargos inferiores. Hay un par de mensajes más que nos llegan. Uno de ellos habla de cuando el ejercicio de la violencia se da por parte del personal político hacia el personal laboral de los ayuntamientos, ¿no? Y habla concretamente de un caso, dice, en mi ayuntamiento el exalcalde acosó, coaccionó, presionó y hostigó continuamente a la secretaria y tesorera, ¿no? Bueno, esto es una realidad igual diferente, ¿no? Un abuso del cargo, pero bueno, es otra realidad. Y otra cuestión que también plantean era, al hilo, antes ha salido esta cuestión, ¿no? La penalización de la maternidad en las mujeres y también en las mujeres que ejercen la política, ¿no? Es decir, es imposible hacer cambiar media hora el pleno para poder conciliarlo con llevar a las chiquillas, en este caso, al colegio. Es imposible porque, según mi reflexión personal, en un municipio pequeño que no cuentan con exposición pública a través de los medios de comunicación, se queda en una pataleta individual de quien lo plantea y no tiene repercusión. Y reírse de esto no es denunciable, aunque sea en un pleno, ¿no? O sea, hacer mofa de ello o lo que sea. Es difícil conseguir sororidad si no hay una educación en igualdad generalizada. Y para finalizar, las dinámicas de gobernabilidad municipal dependen mucho de la voluntad de quien gobierna. Y en su mayoría son hombres los que ejercen ese poder, ¿no? Los que marcan las dinámicas. Sí, solo dos comentarios. El caso que se ponía, por ejemplo, del hostigamiento de un alcalde a una secretaria, entiendo que habla de la secretaria municipal, ¿no? De ese cargo. Además, ese ha sido un cargo que tradicionalmente, históricamente, ha estado siempre sometido a mucha presión y de ahí que se funcionarice, de que se haga funcionario, ¿no? Precisamente para proteger de las idas y venidas de los distintos representantes políticos. El problema que estamos teniendo ahora es que la precarización también de lo público hace que muchas veces estemos hablando de funcionariado interino y de alguna manera esa situación laboral también se haga precaria. Pero bueno, que al final si el acoso y el hostigamiento se hacen también por el hecho de ser mujer y para conseguir determinados posicionamientos políticos, pues también estaríamos hablando de esto. Lo de, por ejemplo, el cambiar el pleno por razones de conciliación, se me ocurre, claro, ilusa de mí, yo que me encuentro fuera de esta cosa de los partidos, pero si volvemos a la cuestión de la sororidad, por ejemplo, ¿no? Que si en estos espacios están trabajando mujeres que vienen de todos los partidos, a lo mejor también se podrían llegar a determinados acuerdos para hacer ese ejercicio de sororidad, por ejemplo, en un ayuntamiento, gobierne quien gobierne o tenga la mayoría quien tenga la mayoría, si se plantean este tipo de cosas, que además son, es decir, retrasar un pleno media hora no es una cuestión que yo creo que vaya a alterar una decisión política que se vaya a tomar, no va a alterar una votación determinada. Y entonces, bueno, si efectivamente se generara esa sororidad entre los distintos partidos, pues se podría llegar a ese tipo de acuerdos de, oye, pues nos pase donde nos pase y quien tenga la mayoría, este tipo de cuestiones las vamos a tener en cuenta, ¿no? Por esa respuesta conjunta de la que se hablaba. Una cosa es el debate y la discusión política y las votaciones y no sé qué, y otra cosa es facilitar la participación de las compañeras. Vale, hemos casi agotado el tiempo previsto para esta jornada. Según el reloj de mi ordenador, faltan 2 minutos para cumplir. Estamos siendo muy rigurosas en el cumplimiento de los horarios porque uno de los aprendizajes que hemos hecho en el uso de estas herramientas es que las sesiones se hacen realmente duras. Si las alargamos mucho, aparte de perder la atención y el interés de la gente, es agotador en general para todos. Entonces, nos atenemos al horario. Nico
nik uste dut oso saio oparoa izan dugula, hainbat ekarpen egon dira parte hartzaileen aldetik, eta badirudi gai honek biztu dauela nonbait, ez dakit kontzientzia edo behintzat, kontu honi arreta ipintzeko besteko jakintza edo kontzeptura hurbiltzeko ausardia, izango nuke. No podemos ir mucho más allá hoy. La pretensión era hacer un acercamiento al concepto y encender o motivar un poco el interés de las electas, que parece que podríamos decir, a juzgar por las intervenciones, que es algo que hemos conseguido. Antes de cerrar, recordaros y animaros a rellenar la encuesta de valoración sobre esta jornada que hay en la página web de Basque Escola. Nos ayuda mucho a mejorar, ir recogiendo las opiniones y valoraciones que hacéis a estas jornadas, a toda la actividad que planteamos. Os pedimos que hagáis el pequeñito esfuerzo de rellenarlas. Y por otro lado, animaros a participar activamente en Basque Escola en las comisiones de trabajo y en concreto, animaros a participar en la comisión de violencia, que es la que hoy nos invita y nos trae aquí, y que está abierta a que cualquiera que tenga interés en trabajar y en profundizar y sobre todo en explorar este tema para generar recursos, planteamientos o lo que vaya surgiendo de cara a mejorar esta cuestión para garantizar, o por lo menos para mejorar las condiciones de participación de las mujeres en la política local, bueno, este es el espacio. Beste barik, onaino heldu gara, mila esker Silvia zure ekarpeningatik. Muchísimas gracias, Silvia, por todas tus aportaciones y por tu disposición a compartir y a debatir con nosotras esta cuestión. Tenemos tu contacto, o sea que lo mantendremos y seguiremos aprovechando el intercambio entre la academia y la acción para retroalimentarnos en este tema, aprovechando las investigaciones que vais haciendo, ¿no? Del fenómeno y demás. Raquel eta Maia, biei bebai mila esker zuen parte hartzeagatik eta azken batez emakume hautetxiei aurpegia eta agotza ipintzeagatik espazio honetan. Y a todas las participantes que habéis estado atendiendo y siguiendo toda esta jornada, mila esker bertan egoteagatik eta hurrengo batean aurkituko gara berriro Basque Eskolak planteatzen dituen ekimen desberdinetan. Oso ondo bizi alden hoberen eta aurrera segitzen dugu gauza guzti hauekin. Mila esker eta arratsalde on denoi. Agur. Agur, eskerrik asko.